de profesora de música en niños pequeñitos. Le pusieron allí de P5, de primero de primaria, no lo sé, estas edades. Era buena música, no era buena en didáctica de niños pequeños, con lo cual la cosa no iba muy bien. Pero bueno, al final, incluso creo que la dirección se planteó cambiarla, pero no encontró a nadie. Al final, pues fue aguantando. Pero ocurrió que llegó un momento en que su título, pues estaba claro que no valía. ¿Os acordáis que había momentos en que, bueno, tienes que sacarte el título de maestra de música? Y ella dijo, mira, pues lo he pensado y ya apuestas a sacarme un título, me saco el de Filología Hispánica. No, hombre, no hace falta. Para lo que necesitamos en el colegio ya nos está bien, que son menos años, y porque está una persona casada. Y ella, pues casada, sacó la carrera de Filología Hispánica. Entonces, cuando acabó la carrera, ahí la dirección del colegio se dio cuenta de que a esa persona no le estaba potenciando. Pero ocurrió que entonces, justo al acabar la carrera, se iba un profesor y le pasó a secundaria y bachillerato a dar lengua. Y literatura, sobre todo literatura, que es lo que le apasionaba. Y allí se vio sus grandes cualidades como tutora de chicos más mayores, como orientadora. Y al acabar la carrera, por otra parte, dijo, mira, ¿sabes qué? Esto de la carrera no ha sido tan duro, voy a hacer el doctorado. Y hizo el doctorado. Estoy explicando una cosa que es real, ¿eh? Hizo el doctorado. Ahora además de dar clases en la universidad, es la jefa de estudios, ha sido una tutora de bachillerato estupenda y una gran orientadora. Y yo pienso, ¿y si se hubiera quedado con el titulillo de música, intentando sacar algo de por allí, si se veía que no era lo suyo? Yo lo digo esto porque tenemos patitos feos, que también hay que potenciarlos, porque los profesores no es que seamos, como decía el título, los principales embajadores de la marca del colegio. Es que, de hecho, somos la marca del colegio. Muchas gracias.